Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor. En esta ocasión voy a exponerle acerca de la investigación de la tarea que nos dejó, acerca de los principios tributarios, acerca de definir cuatro y dar el ejemplo de cada uno. Primeramente, ¿qué son los principios tributarios? Los principios tributarios del derecho tributario. Los principios del derecho tributario son las guías base que regulan el accionar de todas las entidades con respecto a los tributos, y asimismo sirven como límites para el poder tributario del Estado, protegiendo a los contribuyentes de abusos e injusticias. Son importantes ya que son las pautas, guías que toma el poder legislativo para emitir leyes acerca de los tributos, como límites a lo que pueden hacer con los tributos, para que no haya abusos, injusticias, más que todo en beneficio del contribuyente. Bueno, vamos con el primer principio, legalidad. La Constitución Política, en su artículo 74, define que bajo este principio la creación, modificación o exoneración de algún tributo debe realizarse mediante ley o decreto legislativo, a excepción de los aranceles o tasas que se hacen mediante decreto supremo. En otras palabras, es decir que cualquier tributo tiene que tener como base una ley. De ahí la famosa frase que si no hay ley, no hay tributo. Como ejemplo, tengo un caso donde se subió la tasa del impuesto selectivo al consumo de ciertos productos. Aquí lo importante es que no es que haya sido mal haber subido ese impuesto, sino la forma de hacerlo. No se hizo mediante ley, mediante una ley o un decreto legislativo, sino se hizo mediante un decreto supremo. Es decir, que no era la forma de hacerlo. El siguiente principio es el principio de no confiscatoriedad. Según el Manual de Derecho Tributario, de donde saqué todo lo que he investigado y más, emitido por la SUNAT y el IAT, el principio de no confiscatoriedad dicta que los tributos son asignados según la capacidad contributiva del contribuyente y por consiguiente el exceso injustificado e irracional constituye un agravio contra el derecho a la propiedad del contribuyente. Es decir, que los tributos no pueden sacarle toda la plata al contribuyente. El contribuyente debe tener cierto margen de ganancias para que se sostenga, para que pague sus gastos, reinvierta en la empresa y más. Un caso que averigüé es acerca de cuando se quiso imponer un impuesto mínimo a la renta en base al valor de los activos netos. En muchos casos este impuesto mínimo provocaba que los contribuyentes no tengan un buen margen de ganancias, digamos que se llevaba gran parte de sus ganancias, y por eso no se cumplía este principio, ya que agraviaba la situación de las empresas, la situación económica de las empresas. El siguiente principio, el principio de publicidad. Más bien, este principio no es exclusivo del área tributaria, del derecho tributario, sino más bien es un principio general que es mencionado en el artículo 51 de la Constitución Política del Perú. Dentro del artículo se dice que la Constitución está sobre la ley y que la publicidad es vital para toda ley del Estado. Es decir, que cualquier ley que se emita debe publicarse, debe ser vista e informada al público en general. En este artículo no se precisa que sea en el diario El Peruano, pero este diario es el más idóneo, ya que este es el diario oficial del país. Y además es el que tiene mayor alcance, así que es idóneo para hacer cumplir este principio. Y como ejemplo del área tributaria tenemos que el 4 de febrero de 2026 se publicó en el diario El Peruano el decreto legislativo número 813, donde se actualizó los tipos penales relacionados a comprobantes de pago a través de incorporación de los comprobantes de pago electrónico, teniendo en cuenta la transformación digital relacionada al cómputo tributario para que haya mejor evidencia, verificabilidad de la información tributaria. Siguiente principio, el principio de igualdad. Según el Manual de Derecho Tributario, brindado por la SUNAT y la IAT, el principio de igualdad
dicta que la carga tributaria se aplique de forma igual entre quienes estén en una misma situación económica y de forma desigual para quienes se encuentren en una situación económica diferente. Es claro lo que dice este principio, que todos deben ser tratados de forma justa, equitativa y por sobre todo teniendo en cuenta su capacidad tributaria. Esto se ve claro en los regímenes tributarios, como el nuevo RUS y el régimen general. Cada uno da tributos en función a su capacidad tributaria. Como ejemplo, tengo un caso donde, aplicado de tal forma este principio, se buscaba sacar mayor impuesto a los cigarrillos que hayan sido fabricados en el extranjero, que en comparativa con los fabricados en el Perú, en el país. Esto no estaban tratando de forma igual a todos los cigarrillos, sino según su origen tenían más o menos impuestos. Y claro, esto vulnera este principio de igualdad. La conclusión que puedo sacar de todo esto es que estos principios son vitales, ya que protegen a los contribuyentes de abusos e injusticias. Y que, como hemos visto, no todos estos principios son exclusivos de este campo, del campo tributario, sino son algunos de carácter general, como el principio de publicidad. Mi bibliografía, y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias.